Bien, veamos derivabilidad y continuidad. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver cómo está relacionada la derivada con la continuidad. Dice la siguiente forma alternativa como límite, que la derivada es útil al investigar las relaciones que existen entre derivabilidad y continuidad. La derivada de f en c es, justamente la derivada de f en c es igual al límite de x tendiendo a c de f de x menos f de c sobre x menos c. ¿Sí? Esta fórmula la vamos a usar más adelante. Siempre que dicho límite exista. Este límite existe si existen y son iguales los límites laterales. Sí, eso nosotros ya lo hemos visto cuando vimos límite. Acá tenemos el límite por izquierda. ¿Sí? Tenemos un menos acá arriba de la c, que significa que es el límite de x tendiendo a c por izquierda. Y acá tenemos un más arriba de la c como exponente, que significa que es el límite de x tendiendo a c por derecha. ¿Sí? Si existen y son iguales, significa que el límite existe. Estos límites laterales se denominan derivadas por la izquierda y por la derecha respectivamente. Se dice que f es derivable en un intervalo cerrado AB si es derivable en el intervalo abierto AB y existe además la derivada por la derecha en A y la derivada por la izquierda en B. O sea, del punto A, si pongamos acá lo marcado como C, existe la derivada por la derecha, y del punto B, que de este lado acá, llamado X, existe la derivada por la izquierda, ¿sí? Dentro del intervalo que estamos trabajando. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la función parte entera o mayor entero, ¿sí? f de x igual a parte entera de x, no es continua en x igual a 0 y en consecuencia no es derivable en x igual a 0. Nosotros vemos acá en la gráfica que el límite por derecha y el límite por izquierda no coinciden, ¿sí? Entonces vamos a ver que no es derivable en ese punto. Acá tenemos el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, nos da infinito, ¿sí? Esto ya lo hemos calculado otras veces. Y el límite de x tendiendo a 0 por derecha nos da 0, ¿sí? Entonces es derivable por derecha, pero, perdón, es derivada por la izquierda, derivada por la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Los límites son distintos, no es derivable en ese punto. Vamos a otro ejemplo. Dice la función valor absoluto de x menos 2 es continua en x igual a 2, pero no es derivable, ya que si calculamos el límite de esta función, ¿sí? Nos da menos 1 cuando lo hacemos por izquierda, y cuando lo hacemos por derecha nos da 1, ¿sí? Cuando calculamos el límite con esta definición de derivada. Entonces calculamos la derivada por la izquierda, la derivada por la derecha, y vemos que no coinciden, ¿sí? Ojo, la función es continua, y cuando nosotros calculamos la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha, perdón que recién la nombré mal, que dije el límite por izquierda y el límite por derecha, vemos que no coinciden, o sea que no es derivable en ese punto. Miren la forma que tiene esta función, y lo estamos calculando en este punto. Bien, vamos al otro ejemplo. Dice, ¿es la función f de x igual a x elevado a un tercio derivable en x igual a 0? ¿Es continua en x igual a 0? Y vemos que sí es continua, ¿sí? Pero cuando calculamos la derivada en ese punto, directamente nos da infinito, ¿sí? Se puede concluir que la recta tangente en x igual a 0 es vertical. Tendríamos la tangente que iría como el eje y en este caso. Por tanto, por lo tanto, la función no es derivable en x igual a 0. F no es derivable en x igual a 0 porque tiene tangente vertical en ese punto. Una función no es derivable en un punto donde su gráfica cuenta con un punto angular o una tangente vertical. Esto ténganlo en cuenta, porque la función es continua, existiría el límite, pero no existe la derivada en estos puntos, ¿sí? Veamos una demostración de esto, de derivable implica continuidad. Así vamos viendo un poco las demostraciones como habíamos hablado antes. Vamos a leer la demostración y después, como ustedes las tienen que estudiar en los libros, y después les explico qué es lo que tienen que prestar atención. Dice, para comprobar que f es continua en x igual a c, bastará con mostrar que f de x tiende a f de c, cuando x tiende a c. Para tal fin, usar la derivabilidad de f en x igual a c considerando el siguiente límite. ¿Sí? Y tenemos el límite que de x tiende a c de f de x menos f de c. ¿Sí? Eso nos tendría que dar 0. Si nosotros decimos que cuando x igual a c, entonces bastará con mostrar que f de x tiende a f de c. Bien, entonces
ustedes ven acá el primer paso y pone el límite de x tendiendo a c, de x menos c, y acá, bueno, la definición de recién de derivada que acabamos de ver. Pero ¿de dónde es? ¿Por qué hace esto? Eso es lo que ustedes tienen que mirar, que cada paso que den, sepan de dónde lo ha sacado, ¿sí? Porque de golpe acá apareció, teníamos f de x menos f de c, y de golpe apareció esto y esto, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que saber explicar es por qué pudimos agregar eso. Y lo que ha hecho acá, yo lo voy a ampliar un poco, que es como deben hacer ustedes. Pero voy a poner otro color que se vea mejor. Tienen que ver de dónde ha sacado cada una de las cosas. Entonces, lo que ha hecho, vamos a poner el límite de x tendiendo a c, de x tendiendo a c, d. Y lo que ha hecho es multiplicar numerador y denominador por x menos c. ¿Sí? El paso anterior a este sería por x menos c. ¿Sí? Por lo que teníamos antes, f de x menos f de c. Bien, ¿sí? Le he aplicado el límite a todo eso. Trabajando algebraicamente, lo he escrito de otra manera, que le ha quedado como está acá, justamente. X menos c por f de x menos f de c sobre x menos c. ¿Sí? Ustedes saben que podemos escribir el x menos c en el denominador de f de x menos f de c. ¿Sí? Entonces, ese es el paso que ha hecho acá. Luego, en este siguiente paso, ustedes tienen que explicarlo, es decir, por propiedad de los límites, el límite de un producto es igual al producto de los límites. ¿Sí? Entonces, lo que ha hecho es aplicar esa propiedad. Y en este segundo caso vemos que es la definición de derivada que hemos visto, justamente. Entonces, lo que hace es reemplazar por la derivada de la función en el punto C. ¿Por qué? Por la definición de derivada que vimos. Y acá el límite de x tendiendo a c de x menos c, y cuando lo reemplazamos ya nos queda c menos c, y c menos c nos da 0. ¿Sí? Y 0 por la derivada nos va a dar 0. ¿Sí? Y ahí queda demostrado entonces que esa diferencia nos da 0. Entonces ustedes así lo tendrían que explicar cuando se encuentran las demostraciones en el libro. En tratar de entender ese paso que el libro se salteó. Bien, puesto que la diferencia de f de x menos f de c tiende a 0, cuando x tiende a c, se puede concluir que el límite de x tiende a c de f de x es igual a f de c. De tal manera, f es continua en x igual a c. Y ahí quedaría demostrado lo que acabamos de decir. Los siguientes enunciados expresan en forma resumida la relación que existe entre continuidad y derivabilidad. Si una función es derivable en x igual a c, entonces continua en x igual a c. Por lo tanto, derivable implica continuidad. Si es derivable, implica continuidad. Es posible que una función sea continua en x igual a c sin ser derivable en ese punto. En otras palabras, continua no implica derivabilidad. ¿Sí? Los ejemplos que vimos recién. Que borre lo que he hecho aquí en pantalla. Y volvemos a los ejemplos de recién. ¿Sí? Entonces, que si es derivable implica que sea continua, pero que sea continua no implica que sea derivable. Lo vimos cuando vimos justamente los puntos angulosos, ¿sí? Como en este caso, y también cuando vimos que la recta tangente es vertical. ¿Sí? En esos dos casos vemos que la función es continua en ese punto, pero no es derivable en esos puntos. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. Regla de derivación de la constante. ¿A qué será igual la derivada de una función constante? ¿Por qué? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la derivada de una función constante es 0, nos dice. Es decir, si c es un número real, entonces su derivada es 0. ¿Sí? ¿Cómo podríamos demostrarlo? Y acá ensayamos una demostración que está con la explicación de recién más o menos la van a poder hacer. No creo que tengan mayor problema. Lo mismo lo pueden consultar, se supone. Sea f de x igual a c. Entonces, por la definición de derivada mediante el proceso de límite, se deduce que la derivada, ¿sí? En el punto c, la derivada de la función, ¿sí? Aplicada a x, tal que es igual al límite, ¿sí? Del incremento de x tendiendo a 0, bueno, la definición que vimos de derivada anterior, ¿sí? Y acá vemos que les da 0. Ustedes van a ver qué pasos ha hecho, y ahí les va a quedar demostrado
que la derivada de una constante es 0. Vamos a la regla de la potencia. Dice, si n es un número racional, entonces la función f de x igual a x elevado a la n es derivable y la derivada de x a la n va a ser n por x elevado a la n menos 1. Por ejemplo, si tuviéramos x elevado a la 3, ¿sí? Y lo queremos derivar, perdón que no haga toda la notación, pero por una cuestión de que es medio incómodo con el mouse, lo que hacemos, la potencia nos quedaría adelante multiplicando, ¿sí? Y le tendríamos que restar 1 a la potencia, o sea que nos quedaría 3 menos 1, que sería 2. Y ahí estaría derivada esa función. Vamos a hacerla. F de x, ¿sí? Y la derivada de f de x. Ahí quedaría esa función derivada. ¿Sí? Bien, vamos a ver si esto es cierto, ¿cierto? Todo lo demostramos. Para que f sea derivable en x igual a 0, n debe ser un número tal que x a la n-1 se encuentre definido en un intervalo que contenga el 0. Bien. Demostración. Si n es un entero positivo mayor que 1, entonces del desarrollo del binomio resulta que... Bien, entonces desarrollo el binomio justamente. Acá cuando desarrollemos este binomio, ¿cierto? Ustedes ya saben desarrollar un binomio elevado a algún exponente. Nos va a quedar de esta manera, como lo vemos aquí. ¿Sí? Menos x a la n sobre el incremento de x. Entonces vemos que empezamos con x elevado a la n y terminamos con menos x a la n. O sea que este lo vamos a cancelar a los dos. ¿Sí? Nos queda todo esto que está acá en el medio. ¿Sí? Todos, como vemos, están multiplicados por el incremento de x. ¿Sí? Están todos multiplicados acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque en este paso no se los explica. Sacamos factor común ese incremento. ¿Sí? Y como, bueno, nos va a quedar por y todo lo que queda acá adentro sobre el incremento de x. Y lo que vamos a hacer es cancelarlo. ¿Sí? Entonces nos va a quedar escrito de esta manera, como ven ustedes. ¿Por qué? Porque el incremento de x tiende a 0, entonces queríamos cancelarlo para que nos quedara algún término. ¿Qué pasa? Cuando aplicamos el límite, todos los incrementos de x los vamos a reemplazar por 0, ¿sí? Entonces, todas estas partes, estos términos, ¿sí? Se van a cancelar, menos el primero, que no está multiplicado por el incremento de x. Y nos queda n por x elevado a la n menos 1, ¿sí? El paso entonces que no estaba acá en esta demostración era el de sacar factor común, el incremento de x, bueno, y el de cancelar x elevado a la n menos x elevado a la n, justamente. Bien. Voy a borrar y vamos a continuar. La regla de la potencia. Al utilizar la regla de la potencia resulta conveniente separar el caso para el que n es igual a 1. Como otra regla distinta a derivar, a saber, ¿sí? La derivada de x es igual a 1. Regla de la potencia para n igual a 1. Y si y es igual a x, y sabemos que su pendiente es 1, sí o sí, en la misma gráfica nos podemos dar cuenta, o con lógica. La pendiente de la recta y igual a x es 1. Esta regla es congruente con el hecho de que la pendiente de la recta y igual a x es 1, como se muestra en la figura. Bien. Es preciso distinguir el caso para n igual a 1, que es lo que acabamos de decir. Entonces la derivada de x es igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Esa es la pregunta que queda para ustedes. ¿Y cuando n es un número entero negativo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con un entero negativo? ¿Y cuando n es un racional? Bueno, pensemos cuando n es un entero negativo. Bueno, en realidad lo van a poder pensar ustedes porque es muy parecido al otro, ¿sí? Se explica la misma fórmula, van a ver que lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Se los dejo para que lo piensen. Vuelvo a insistir, lo van a poder consultar esto, ¿sí? En el horario de consulta pueden mandar, o si quieren mandar un mail o un mensaje, no hay ningún problema. Avancemos. La regla de la potencia, aplicación, derivar x al cubo. Bueno, ese justo fue el ejemplo que hicimos recién, ¿sí? Nos va a quedar 3 por x al cuadrado, ¿sí? Derivar, ¿sí? Raíz cúbica de x. Y bueno, ahí lo que podríamos hacer es reescribirla como una potencia, lo voy a hacer más acá, reescribirla como una potencia y aplicar lo que ya sabemos. Esto sería igual a x elevado a 1/3.
¿sí? Y se resuelve igual. Perdón por la falta de notación, pero es por el, vuelvo a insistir, porque esto es incómodo para escribir. Nos quedaría 1/3. Bueno, ya lo vamos a poner, porque si no, no se va a notar cuál es la derivada y cuál es la función. Esto ya es la derivada de la función, ¿sí? Lo voy a hacer, voy a tomar un poquito más de tiempo, pero lo hacemos. Bueno, esta es la función, entonces la derivada de esta función, ¿qué va a ser? Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, 1/3 por x elevado, y entonces ahí tenemos que hacer lo mismo que antes, restarle 1, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? A la menos 2/3, ¿sí? Y x, perdón, vamos a hacer la derivada de esta función. Lo primero que vamos a hacer es reescribir la función como x elevado a la menos 2. Nosotros sabemos que si está en el denominador, podemos pasarlo como potencia negativa. X elevado a la menos 2. Entonces vamos a ver la derivada de esa función, que va a ser menos 2x, y menos 2 menos 1 nos va a quedar elevado a la menos 3. ¿Sí? Y ahí vamos a tener derivadas las funciones. Perdón si está medio desprolijo, pero cuesta un poco escribir con el mouse. Dice, calcular la pendiente de la gráfica de f de x igual a x elevado a la 4 cuando x vale a menos 1, cuando x igual a 0 y cuando x es igual a 1. ¿Sí? Acá tenemos marcados los puntos en la gráfica. Vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a calcular la pendiente de la gráfica en esos puntos? Justamente vamos a calcular la derivada de esta función y luego la vamos a especializar en cada uno de estos puntos. Vamos a calcular primero la derivada, que nos va a dar, recuerden la fórmula entonces, le bajamos la potencia, por decirlo así, no se dice así, pero bueno, para que ustedes se guíen ahora, y le restábamos 1 al exponente. Nos va a quedar 4 por x elevado a la 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a especializar la derivada de la función en menos 1. Nos va a quedar 4 por menos 1 elevado al cubo. Menos 1 elevado al cubo nos va a dar menos 1 justamente. 4 por menos 1 menos 4. Y ahí vemos que en este punto la pendiente es menos 4. ¿Sí? La recta tangente en ese punto es menos 4. O la pendiente de esa curva en ese punto. ¿Sí? Lo mismo pueden hacer con el 0, como van a ver acá cuando reemplacemos por 0 nos va a dar 0, ¿sí? Porque 0 al cubo es 0, por 4 0, y nos queda justamente, como vemos acá, una recta tangente en este punto, que es paralela al eje X, directamente está sobre el eje X, ¿sí? Es coincidente con ese eje. Entonces sabemos que su pendiente es 0, en la pendiente de la curva en ese punto. Y si lo vemos en el 1, va a ser muy parecido a este caso, nos va a quedar 4 positivo. ¿Sí? Así tienen que calcular las derivadas en un punto específico. Ven que voy a borrar lo que quedó en pantalla. Bien, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x al cuadrado cuando x es igual a menos 2. ¿Sí? Queremos la ecuación de esta recta tangente, que pasa por el punto menos 2, 4. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es encontrar la pendiente de esa recta, ¿cómo? Y derivando. ¿Sí? Vamos a hacer la derivada de x al cuadrado, que en este caso nos va a quedar 2x elevado a la 1, no hace falta ponerlo, ustedes ya lo saben. Entonces, para especializarlo en ese punto, en el menos 2, reemplazamos por el menos 2, y nos va a quedar menos 4 en este caso, ¿cierto? Ya tenemos la pendiente de nuestra recta. Bien, y para calcular, si tenían la pendiente de la recta y un punto perteneciente a la misma, ustedes ya saben calcular la ecuación de esa recta, ¿sí? Así que se lo dejo para ustedes, lo mismo la ecuación está acá, igual a menos 4x menos 4, pero intenten hacerla ustedes, ¿sí? Con la fórmula, con lo que ya saben de la ecuación de una recta. La regla del múltiplo constante.
si f es una función derivable y c un número real, entonces c por f también es derivable. ¿Sí? Entonces, y la derivada de c por f de x es igual a c por la derivada de f de x. Bien. Demostración. Bueno, parecía las demostraciones que hemos estado trabajando. ¿Sí? Así que pueden pensarlo ustedes, a ver los pasos que hace, a ver si les falta algún paso, ustedes lo pueden pensar. Acá, como vemos, del primero al segundo, lo único que ha hecho es sacar factor común c, ¿sí? Entonces eso lo tienen que saber explicar ustedes. Por una propiedad del límite, nosotros podemos extraer la constante, ¿sí? Y ya nos queda c por la derivada. ¿Sí? Acá nos va diciendo los números de teorema, pero ustedes lo tienen que saber y acordarse que decía el teorema cuando lo vayan a aplicar. Y acá tienen algunos ejercicios de derivar y igual a 2x. Bien, para hacer algo así, lo que vamos a hacer es reescribir la función primero. Vamos a escribir como y igual a 2 por x a la menos 1. ¿Sí? Y ahí la vamos a derivar. Como la constante es lo mismo, la constante por la derivada, el 2 no nos va a afectar. ¿Sí? Perdón que me salió tan feo ahí. Vamos a poner f de x, vamos a trabajar en este caso con la derivada. Vamos a derivar primero. Y como acabamos de ver que podemos directamente derivar y multiplicar por 2 nuestra derivada. ¿Sí? Vamos a hacer eso, vamos a dejar el 2 después multiplicando a la derivada de x a la menos 1. Como sabemos que nos va a quedar menos x, la derivada va a ser 2 por, y ahí derivamos la función, menos x, ¿sí? Porque el menos 1 baja multiplicando, la dije así, baja multiplicando, pero es por la propiedad, ¿cierto? Menos 1 por x, nos va a quedar menos x, elevado a la menos 2, ¿sí? Entonces nuestra derivada sería menos 2x a la menos 2, ¿sí? Y ahí pueden aplicar la propiedad que acabamos de ver. Lo mismo con las otras, no van a tener problema, practíquenla, y cualquier duda la vamos consultando, pero son parecidas a la que acabamos de resolver. Hay que saber reescribir nuevamente la función para que sea más fácil derivar.